Señoritas, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Permítame un momento. Bueno, el día de ayer, pues, ¿qué carga esa? El día de ayer, pues, nos habíamos quedado en el tema de lo que viene siendo un arco, ¿verdad? La longitud de un arco. Solo antes que eso, quiero explicarles qué es un arco, permítanme. Bueno, aquí estoy. Bueno, como ya les había dicho, bueno, em, bueno, lo que es, vamos a ver, centro, vamos a ver, circunferencia, ya saben qué es. Un centro también. Un círculo, ya saben qué es todo lo que está dentro. Un radio, ya saben también. Bueno, algunos conceptos que tal vez no conozcan ustedes todavía. Cuerda, secante, tangente. Así que es lo que vamos a ver ahorita. Permítame. Cuerda, pues aquí está, la cuerda. Bueno, la cuerda es un segmento cuyos puntos extremos no están sobre la circunferencia. En la figura de los segmentos AB y CD son cuerdas. Estos son cuerdas, vean. Estos son los temas de cuerda, ¿sí? Cuerdas. La cuerda, pues no por fuerza, debe estar justo en medio de, justo al centro de la circunferencia. No por fuerza debe estar así. Si se acuerdan, pues en el examen venía una pregunta, algo así, que decía un círculo, una circunferencia está dentro de otra circunferencia, lo cual están unidos por una cuerda. Algo así decía. Pues una cuerda, pues es esto, vean. Una línea que atraviesa prácticamente lo que viene siendo la circunferencia, sin importar si está o no en el centro de la circunferencia. Ahora bien, una secante es una recta que contiene a una cuerda. En la figura, las rectas AB y CD son secantes, ¿sí? Prácticamente son las mismas, ¿verdad? Tangente. El tema de tangente seguramente ustedes ya lo han escuchado en el movimiento circular, cuando decían, por ejemplo, la velocidad tangencial, ¿verdad? La velocidad tangencial. Pero, ¿qué es tangencial? Tangencial, pues vean, tangencial es algo que corta una circunferencia solamente en un punto. Bueno, no solo en una circunferencia, puede ser en alguna otra
figura. Tangente es algo que corta solamente en un punto, ¿sí? Solamente en un punto. A lo que les decían ustedes de velocidad tangencial es porque, vean, es la velocidad iba aquí, ¿verdad? Iba aquí, ¿sí? Iba aquí, iba aquí, pero solo eran un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, ¿verdad? O sea que en sí, en el movimiento circular, la velocidad tangencial es hasta cierto punto, pues, infinitas, ¿verdad? Son infinitas la cantidad de velocidad tangencial que nosotros podíamos encontrar, ¿verdad? Por el tema, como ya les digo, de que solo es en un punto, ¿sí? Solo es en un punto. Solo es en un punto, por lo tanto, velocidad tangencial proviene de lo que viene siendo rectas tangentes, ¿sí? Que como ya les dije, cortan solamente o intersectan solamente un punto en una circunferencia o en alguna figura. Voy a borrar, permítame. El punto de intersección se llama punto de tangencia. Lo que yo les digo, vean. Una recta tangente es perpendicular a la radio en el punto de tangencia, ¿sí? Es lo mismo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Porque en el movimiento circular ustedes vieron lo que es aceleración centrípeta, velocidad tangencial, que viene siendo velocidad lineal, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, eso pues siempre va a ser en todo punto, que ustedes tracen una circunferencia. Si ustedes trazan una circunferencia y le trazan su radio, tangente a la radio, o sea, solo en un punto, va a ser eh, la línea tangente, ¿sí? En todo punto. Si ustedes lo trazan en algún otro punto, van a hacer lo mismo. Si lo trazan, por ejemplo, por aquí la radio, tangente a esa radio va a ser la recta tangente, ¿sí? Formando 90 grados. Cuando ustedes vean algo que diga perpendicular, es porque forma 90 grados entre sí, ¿sí? A eso se refiere. En la figura recta, en la figura de la recta, perdón, FM, está FM, que sabrán, EF. Esto también se me había olvidado decirles, ¿verdad? Cuando ustedes vean una simbología así, miren, donde diga EF, AB, con una línea, es porque es dice que literalmente pues, una recta, ¿verdad? Una línea, ¿sí? Ahora, si en caso ustedes vean, por ejemplo, y ustedes miran, por ejemplo, con una flechita, significa un vector, ¿sí? Significa un vector. La flechita no indica hacia dónde va el vector. Por ejemplo, si ustedes tienen su plano cartesiano aquí y tienen un vector B aquí, no importa hacia dónde esté el vector, la flechita de simbología de un vector va a seguir siendo para la derecha, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Eso significa un vector, ¿vean? Eso significa vector, ¿sí? Por lo tanto, aquí vienen, lo que me está diciendo es una recta, ¿verdad? Una recta, una línea, una flechita, un vector. Es tangente a la circunferencia en el punto P, justo aquí en este punto, ¿vean? Por lo tanto, el radio OP es perpendicular a la recta tangente en P, como ya les había dicho, ¿verdad? Áreas y perímetros, eso es lo que eso ya lo saben ustedes. Bueno,
Vamos a pasar al otro documento para explicarles lo que les he dicho. Bueno, ahora vamos a ver el tema del arco, ¿sí? Tema del arco. ¿Qué es un arco? Un arco, pues, es una longitud. Esta vez sí va a ser una longitud, pero en la circunferencia, ¿sí? Va a ser una unidad métrica. Aquí sí va a ser una unidad métrica, pero en la circunferencia. En la circunferencia. Eh, Anteriormente, pues, yo les decía que lo que son los ángulos no son unidad métrica, porque ya saben que no importa si se mide un ángulo em, con un, con un transportador pequeño o grande, los ángulos van a seguir siendo los mismos. Sin embargo, pues en el tema del arco, aquí sí va a ser una unidad métrica, lo cual pues va a depender em, de, del, del ángulo de abertura, ¿verdad? De eso es lo que va a ir dependiendo. Por lo tanto, vean, la fórmula para un arco es esta, ¿vean? S significa arco, S, va a ser igual a el radio, ¿sí? El radio por el ángulo, el radio por el ángulo. ¿Y por qué creen ustedes que es esa la fórmula? ¿Por qué creen que vamos a relacionar lo que viene siendo el, el radio y ángulo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien que se le ocurra algo? Vean, si se dan cuenta, aquí, vamos a ver, ¿dónde habrán visto? Escuchado esto. Igual en física, sí, igual en física. Si ustedes les dicen que algo es directamente proporcional a algo más, es porque si algo crece, lo otro también va a crecer. Por ejemplo, si estamos hablando en el tema del crecimiento humano, por dar un ejemplo, sabemos que va a depender al mismo tiempo de la edad, ¿verdad? De la edad. Por lo tanto, si se dan cuenta, el arco va a ser más grande si el radio es más grande o si el ángulo es más grande. Así de sencillo, por así decirlo, ¿verdad? El arco va a ser más grande si el radio crece o el ángulo crece. Eso es lo único que deben saber ustedes. Si tienen una serie, y esas pues ya se dieron cuenta que son preguntas que normalmente vienen en esos exámenes. Si ustedes tienen este radio, esta circunferencia, perdón, y lo comparan con esa circunferencia, ¿sí? Con esa circunferencia pequeña, y ustedes trazan sus líneas para hacer un arco, vean, aquí el arco va a ser más pequeño, aunque tenga el mismo ángulo, va a ser más pequeño, porque es una unidad métrica, ¿sí? Aquí sí va a importar cuánto va a medir el arco, ¿sí? Lo contrario pasaría si la circunferencia fuera grande, ¿verdad? Aquí si la circunferencia es grande, ustedes trazan dos, dos líneas para obtener un ángulo y el cual sea el mismo ángulo que este, va a ser lo mismo, ¿sí? Perdón, no va a ser lo mismo, va a ser más grande, porque si se dan cuenta, el radio creció, ¿sí? El radio creció. Ahora bien, si tienen esta circunferencia, pero tienen un ángulo mayor, por ejemplo aquí, que por ejemplo ese sea el ángulo alfa, para dar un ejemplo, entonces se dan cuenta que el arco es más grande, ¿sí? Es más grande, a pesar de que el radio es el mismo, ¿sí? No sé si me entendieron, señoritas. Señoritas, ¿me escuchan?
Señorita, ¿me escuchan? Sí, profe, Ah, ahí está. todo claro. Ah, vaya, gracias. Bueno. Bueno, aquí deben tener en cuenta que vamos a trabajar con ángulos en radianes, ¿sí? Ángulos en radianes. Por lo tanto, ¿cómo deben colocar su calculadora? ¿Se recuerdan cómo deben colocar su calculadora? Si vamos a trabajar con radianes. ¿Cómo deben colocar su calculadora? Bueno, dice un ejemplo, ¿vean? Encuentre la longitud de un arco que se forma en un círculo de radio de 5 centímetros y un ángulo de 115 grados. Solución. Según los datos proporcionados, formamos la siguiente figura. ¿Vean? Importante que me les dije. Un ángulo no por fuerza debe partir, digamos, del origen, porque media vez ustedes tengan dos líneas de abertura, ya saben que tienen un ángulo. ¿Sí? Ya saben que tienen un ángulo ahí. Bueno, dice, como el ángulo está en grados, debemos convertirlo a radianes. Esto se logra, como ya aprendimos, de la siguiente manera, multiplicándolo por pi y dividiéndolo 180 grados. 115 grados por pi dividido 180 grados va a ser igual a 23, 36avos de pi. ¿Sí? 23 36avos de pi. Y si se recuerdan, pues como no es una unidad métrica, siempre le vamos a colocar las siglas rad, de radianes. ¿Sí? Radianes. Utilizando la fórmula de longitud de arco tenemos que S, o sea, el arco va a ser igual a la radio por el ángulo. S, en este caso, el radio es de 5 centímetros y el ángulo, como ya les dije, que está en radianes, entonces su calculadora deben colocarla en radianes, ¿verdad? Porque si les dicen 23/36avos de pi, radianes, no están diciendo 23/36avos de grados, no, están siendo de radianes. Por lo tanto, al multiplicarlo, va a ser aproximadamente, vean, 10.036 centímetros de arco. Sí, de arco. De arco. Si se dan cuenta, pues es fácil, ¿verdad? Es fácil. Sí, porque lo único que deben hacer ustedes, pues, es sustituirlo en la fórmula y con eso obtienen la respuesta, ¿verdad? Importante trabajarlo con radianes, sí, trabajarlo con radianes, porque no les va a dar respuesta con los grados, hagan un intento, multipliquen 5 por 300, por 115 grados y no les va a dar este resultado, les va a dar un resultado bastante grande. 100, perdón. No, permítame. No. Aquí todavía no les va a importar si lo tienen en radianes o en grados, porque no están utilizando seno, coseno, tangente. Pero lo que sí les va a importar es que el ángulo esté en radianes, porque como ya les dije, con grados no les va a dar el resultado. Ustedes tengan la calculadora en grados o en radianes, no les va a dar el resultado. 115 por 5 es un resultado de 575 y no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Por lo tanto, como les repito, no es necesario en este caso tener la calculadora en radianes, pero sí el ángulo. El ángulo sí. El ángulo sí, para que les dé ese resultado. Fórmula del área de un círculo. Se denomina sector de un círculo a la porción de un círculo comprendido entre un arco de circunferencia y sus respectivos radios determinadores. Si teta
la medida de radianes, en medida de radianes de un ángulo central de un círculo de radio R, y si A es el área de un sector circular determinado por teta, entonces el área va a ser igual a un medio de radio al cuadrado por teta al cuadrado, o sea, el ángulo al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser para cualquier área que está delimitado por un ángulo, ¿sí? Para cualquiera, ¿verdad? Para cualquiera. Se recuerdan pues que anteriormente ya habíamos visto lo que eran las fórmulas para triángulos, círculo y lo demás, pero ahora vamos por decirlo así, a, a delimitarlo, ¿verdad? Vamos a darle restricciones a su área. Ejemplo, utiliza la fórmula de longitud de arco y sector circular. Un ángulo central teta está sostenido por un arco de 10 centímetros a lo largo de su círculo, a lo largo de un círculo de 4 centímetros de radio. Inciso A, hallar la medida de teta en grados, hallar el área del sector circular determinado por teta. Así que solución, para el inciso A, vean, si se dan cuenta aquí, nos están diciendo que tenemos vamos a ver, una circunferencia, no sabemos lo único que sabemos nosotros es que tiene, vamos a ver, tiene su radio de 4 centímetros y tiene un arco de 10 centímetros, por ejemplo, podría ser como por aquí. Se me ocurre, no sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Eso es lo único que me está proporcionando el tema del ejercicio. Vale. Entonces vamos a partir de nuestra fórmula de arco, ¿verdad? Vamos a partir de nuestra fórmula de arco, lo cual pues nos dice que el arco va a ser igual a la radio por el ángulo. Y si se dan cuenta, lo que yo debo saber encontrar aquí es el ángulo, ¿verdad? El ángulo. El ángulo. Por lo tanto, el ángulo, vean, es igual a despejarlo, ¿verdad? Si si el radio está multiplicando, pasará a dividir. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a la longitud de arco dividido el radio. Al hacer eso, vean, ¿cuánto es igual el arco a 10 centímetros y el radio a 4? 10 dividido 4, 2.5. Y si se recuerdan, si se recuerdan aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo el valor del ángulo en grados o en radianes. ¿Cómo lo tendría aquí? Aquí, ¿cómo tendría la respuesta? En este instante, ¿cómo está la respuesta? ¿En grados o en radianes? Así como aquí, miren. Si yo ingresaba si yo encontraba una longitud de arco, ¿verdad? Una longitud de arco, yo trabajaba con grados en radianes. Por lo tanto, al hacer eso de manera inversa, yo tengo el tema del ángulo igualmente en radianes. Va a ser inverso, ¿verdad? Entonces aquí tienen 2.5 radianes. Radianes. ¿Sí? 2.5 radianes. Pero el ejercicio me están diciendo que lo determine en, en, en unidades de grados, ¿verdad? De grados. Por lo tanto, si se recuerdan, lo único que deben hacer aquí es multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi, lo cual va a ser un ángulo aproximadamente de 143.24 grados. Que sí, prácticamente sería como un poquito como vamos a ver, como por aquí sería. Por ahí creo que sería. ¿Sí? Ahí van a tener ustedes su ángulo de abertura. Aquí. Correspondientes a 143.24. ¿Sí? ¿Qué nos pide el otro inciso?
¿Qué nos dice el otro inciso? El otro inciso, vean, nos pedía que determinemos el área del sector circular determinado por teta, ¿verdad? Ya saben que teta está aquí. Bueno, entonces, el área o el sector es igual a 1/2 de radio al cuadrado por teta, o sea, el ángulo, ¿verdad? 1/2 por el radio. ¿Cuánto es el radio? 4, ¿sí? 4 centímetros. Y el ángulo en radianes, ojo, radianes, no en grados, es de 2.5. Por lo tanto, ¿de cuánto es nuestra área aquí? De 20 centímetros cuadrados. ¿Se recuerdan que es centímetros al cuadrado? Porque es todo lo que está dentro, ¿verdad? Todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro aquí, miren. Todo eso, ¿vean? Eso es el tema del sector, ¿verdad? O del área que está determinado por ese ángulo, ¿sí? No sé si hay alguna duda, señoritas, ¿quieren que repita algo? ¿Necesitan que repita algo? No, profe. No, gracias. Disculpe, no. Ah, Adrianita, perdón, no había visto su mensaje. No hay problema. Vamos a ver. Bueno, lo que les decía, velocidad angular. Ya lo vieron ustedes en física, ¿verdad? La velocidad angular de una rueda que gira a velocidad constante es el ángulo generado en una unidad de tiempo por un segmento del centro de la rueda a un punto P de la circunferencia. La velocidad lineal de un punto P de la circunferencia es la distancia que P recorre por unidad de tiempo. Sí, eso para recordar que es el tema de la velocidad angular, ¿verdad? Ejemplo, hallar velocidades angulares lineales. Suponga que debería ser aquí. Suponga que una máquina contiene una rueda de 3 pies de diámetro que gira a una velocidad de 1600 revoluciones por minuto, RPM. Determina la velocidad angular de la rueda, hallar la velocidad lineal de un punto P de la circunferencia de la rueda. Solución. Denotar con teta el centro de la rueda, y sea P un punto de circunferencia dado en un número de revoluciones por minuto. Eso pues creo que lo vamos a dejar para la otra clase, porque este ejercicio no lo hice yo, así que no sé cómo se llama. Pero bueno, vamos a ver. Cada revolución genera un ángulo de 2pi radianes. ¿Por qué 2pi radianes? Porque una revolución, o sea, una vuelta completa, corresponde a partir desde 0 grados, perdón, 0 radianes. Permíteme, señores.
Perdón por el atraso. Entonces, como les decía, para empezar, ¿qué es una revolución? Una revolución es pues que una rueda gire 360 grados, si estuviéramos trabajando en unidades de grados, o que gire 2pi en el caso que estemos trabajando con radianes. ¿Sí? Eso es una revolución. Eso es una revolución. Por lo tanto, aquí vean, me dice, el ángulo generado por el segmento lineal en un minuto mediría lo que viene siendo, ¿verdad? La multiplicación de, eh, aquí si nos dicen la velocidad, me dice que es de 1600 revoluciones por cada minuto. Por lo tanto, para saber cuál va a ser el tema lineal, debemos multiplicarlo, ¿verdad? 1600 revoluciones, que ¿cuánto es lo que recorre? 2pi por revolución. Al multiplicarlo serían 3200 pi radianes por minuto. ¿Sí? Eso es lo que recorrería en esa rueda, ¿verdad? Se notará que el diámetro de la rueda no tiene importancia para hallar la velocidad angular. La velocidad lineal P es la distancia que recorre por minuto. Se puede encontrar esta distancia con la fórmula de arco. Arco va a ser igual a el radio por el ángulo. Con el, vamos a ver, aquí me decía, permítame, dice que tiene 3 pies de diámetro, por lo tanto eso lo debemos convertir, perdón, lo debemos dividir entre 2 para obtener lo que viene siendo el radio, ¿verdad? Por eso que aquí está como 3 medios, aunque en realidad sería 3 dividido 2, ¿verdad? Por, em, ¿cuál es, cuántos radianes recorre por minuto? Me dice que son 3200 pi. Bueno, por 3200 pi sería igual a 4800 pi de pies, ¿sí? De pies, porque se recuerdan que estamos trabajando con la mezcla entre lineal y lo radial. Como ya les dije, puede que este ejercicio esté algo confuso, la verdad yo no lo hice, pero sabemos que em, el tema, digamos, de lo que viene siendo circunferencias, pueden ser medidas en unidades de radianes o en grados. ¿Sí? En unidades de radianes o en grados, podemos saber cuál es la longitud de un arco que se ha determinado por un ángulo. Importante aquí, vean, siempre que ustedes tengan un ejercicio en el cual, pues, tengan, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que, por ejemplo, tengan el ángulo aquí, ¿verdad? Tengan el ángulo aquí y les digan determinar el sector o el área, ¿verdad? Incluso el arco de esta circunferencia que está delimitada em, por estos radios. Aquí viene una pregunta, ¿verdad? Pero ¿a quién se están refiriendo? Si a este lado o aquí, porque una circunferencia o un arco también puede ser tomado en una parte de aquí, ¿verdad? Entonces el ejercicio les debe especificar de dónde, ¿verdad? Si de aquí o de aquí, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? El ejercicio les debe decir de qué grado, ¿verdad? Porque si no, pueden decir ustedes, bueno, entonces lo voy a hacer de aquí. Lo voy a hacer de aquí. Voy a decir que aquí está mi ángulo. Y están correctos, ¿verdad? O alguien lo puede decir, bueno, yo lo voy a hacer de aquí. También está correcto. Porque, como les digo, el ejercicio les debe decir de dónde, ¿verdad? De dónde. Bueno, tengo solo unos 5 minutos, así que les voy a explicar qué es lo que vamos a continuar viendo. Bueno, vamos a ver un poquito lo que viene siendo los triángulos. Sí, los triángulos. Pero antes que termine la clase, quiero, quiero especificarles o explicarles algo que nos va a estar sirviendo bastante para el tema de los triángulos. Vean, cualquier triángulo, sabemos que son 3 lados, sin importar, incluso lo voy a hacer así, ¿verdad?
Ahí, bueno, son 3 lados, ¿sí? Son 3 lados. Nosotros, vean, vamos a nombrar lo que son los triángulos como 6 componentes. De hecho, son 9. De hecho, son 9. Vean. Los primeros componentes son estos puntos. Miren, esos puntos de intersección entre las líneas. Solamente a esos puntos nosotros los conocemos como vértices. ¿Sí? Como vértices. Y se denominan, no se denominan, sino que se colocan como letras mayúsculas. ¿Sí? Vértice A, vértice B. Importante, no, ahí sí que no por fuerza debe ser en este orden. Ustedes pueden colocar A aquí, B aquí, C aquí, no importa. Pero no importa, ¿verdad? A, B y C. Por eso que muchas veces dice un triángulo ABC, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Ahora bien, el tema de lo que vienen siendo los lados nosotros los vamos a nombrar opuestos a su ángulo, a su vértice, perdón. Si aquí yo tengo el vértice C, aquí tengo el lado C. Si aquí tengo el lado A, perdón, el vértice A, aquí voy a tener el lado A. Si aquí tengo el vértice B, aquí voy a tener su lado B. ¿Y cómo los voy a nombrar? Pues con letras minúsculas. Vértice A mayúscula, lado A minúscula. Vértice B mayúscula, lado B minúscula. Lado B minúscula. Ahí está. Vértice C mayúscula, lado C minúscula. ¿Sí? Lado C minúscula. Si se dan cuenta, van opuestos, ¿verdad? Van opuestos. Eso sí deben tener mucho cuidado ustedes de hacerlo así. Si ustedes colocan aquí, digamos, ABC, entonces deben saber que los lados no pueden colocarlo como ustedes quieran. No pueden decir, voy a colocar el lado A aquí, el lado B aquí y el lado C aquí, porque se me da la gana. No, aquí sí, ya no. Porque cuando estamos viendo relaciones de triángulos, entonces sí deben tenerlo opuesto, ¿vean? A minúscula, A mayúscula. C mayúscula, C minúscula, así sucesivamente. Ahora bien, los grados de abertura, ¿sí? Los grados de abertura. ¿Cómo van a nombrar los grados de los ángulos de abertura? En el vértice A, ustedes van a tener el ángulo alfa, ¿sí? Ángulo alfa. En el vértice B, ustedes van a tener el, el ángulo beta. Beta. Sí, beta. Es algo así como una como B, pero una como colita. En el vértice C, ustedes van a tener el ángulo gamma. Ángulo gamma. ¿Sí? ¿Y que por qué? Lo que pasa es que ustedes así ya saben que lo que viene siendo alfa corresponde a A, beta corresponde a B y gamma corresponde a C. Porque se recuerdan que un triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Tiene 3 lados. Tiene 3 lados, por lo tanto tiene 3 vértices, 3 ángulos y 3 lados, como ya les había dicho, ¿sí? Vean. Entonces tengan muy presente esto, porque en base a esto vamos a trabajar lo que viene siendo relaciones de lados, de ángulos. Aquí ya vamos a empezar a trabajar con lo que es seno, coseno, tangente. ¿Vean? Entonces, sí tengan presente cómo nombrar un triángulo. Como ya les dije, no importa al principio dónde coloquen ustedes A, B y C, ¿verdad? No importa. Si ustedes quieren colocarlo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si ustedes quieren decir A y aquí B y aquí C, está bien, pero deben saber que entonces ahora el lado A minúscula va a ser aquí porque va opuesto, ¿verdad? Y el lado B minúscula va a ser aquí, el lado C minúscula va a ser aquí. Aquí va a ser el ángulo alfa
Aquí el ángulo beta y aquí el ángulo gamma. ¿Sí? ¿Sí? Deben saber que van así, digamos, el lado va a depender del vértice, el vértice va a depender del lado y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, señoritas, eso ha sido todo por el día de hoy. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y nos vemos la próxima semana con más temas. ¿Cuándo va a ser? No, fíjese, Adelanita, no nos han notificado. No nos han dicho cuándo van a ser en la segunda etapa. Voy a preguntar nuevamente. Ayer pregunté, pero me dijeron que todavía no saben. Todavía no saben. Porque según tenía entendido, pues son 3 semanas después, pero no han notificado nada, la verdad. Bye, está bien. Bueno, espero que sigan estudiando, señoritas, y entonces nos vemos la próxima semana. Pasen feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, la próxima clase. Adiós, profe. Adiós, Ana. Adiós, Alicia. Adiós, Adiós, Adrianita. profe. Adiós, Rosa.